Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para mitigar los impactos del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Desde que inició la pandemia, nuestras emociones han sido como una montaña rusa. Pasamos del miedo a la incertidumbre, ahora a un estado de relajamiento y a acostumbrarnos a una nueva normalidad. Pero es cierto que no todas las personas han enfrentado sus emociones de la misma manera. Por ejemplo, para algunas, el hecho de estar en la casa ha sido una oportunidad de hacer un trabajo de introspección, pero para otras personas ha sido una fuente de ansiedad y desesperación. Hoy en Es Tiempo de Sumar les preguntamos cómo han manejado ustedes sus emociones durante la pandemia. Antes de empezar con el programa, veamos esta información. Para finales de febrero del 2020, cuando era casi un hecho que Colombia también entraría en una cuarentena por cuenta de la COVID-19, el consumo de algunos productos aumentó drásticamente. Por ejemplo, la venta de medicamentos sin fórmula se elevó en un 82%, la de toallas húmedas en un 44%, jabón de tocador y jabón de manos en un 35% y el papel higiénico en un 26%. Para hablar sobre las emociones y la toma de decisiones durante esta pandemia, tenemos hoy a dos invitadas. Ellas son la psicóloga y doctora en salud pública Magnolia Ballesteros y la doctora María Fernanda Lara. Ella es doctora en ciencia cognitiva y lenguaje. Bienvenidas y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, sí. Bueno, quisiera empezar entonces por hacerle una pregunta a la profe Magnolia. Veíamos en esta información un dato curioso y es que al inicio de la pandemia hubo un aumento excesivo en el consumo de papel higiénico. ¿A qué cree que se haya debido esto, profe? Sí, Sergio, buen día a todos. Bueno, esta conducta ha venido siendo estudiada desde la psicología y se ha encontrado que el asco actúa como un mecanismo de alarma para evitar la contaminación. Básicamente lo que sucede es que el sentido del asco a la suciedad y a los gérmenes se activa de tal manera que potencia las conductas que aumentan la percepción de seguridad y control sobre esto. Entre eso está comprar en grandes cantidades papel higiénico, jabones, antisépticos, de hecho algunos medicamentos, porque lo que se percibe realmente es que haciendo este tipo de actividades nos vamos a sentir más seguros y tenemos muchísimo mejor control sobre la situación. Entonces, dentro de eso, el papel higiénico entra como una serie de productos que nos van a garantizar a nosotros mayor seguridad y sobre todo control sobre la suciedad y los gérmenes que van a ser el indicador principal sobre la contaminación. Muchas gracias, profe. Ya habiendo entendido, digamos, este comportamiento impulsivo, estas compras exageradas, tocaste un tema muy importante y es el de comprar algunos medicamentos. Y esto se relaciona con el hecho de que a la gente le llega información completamente falsa o lo que se denomina fake news. Entonces quiero preguntarle a la profe María Fernanda, ¿a qué crees que se deba que la gente crea tanto en estas fake news? Buenos días, Sergio. Hay varias razones. Una de ellas tiene que ver con los sesgos de confirmación. O sea, nosotros si tenemos alguna idea y llega otra idea y se parece a una que yo pueda tener o que pueda ser atractiva, es probable que yo la adhiera. Otra tiene que ver con las posibles fuentes de credibilidad. Fíjate que detrás de cada fake news hay una entidad, te dice la organización de tal o la asociación de tal o el experto te propone eso. Y también tiene que ver con el nivel cultural y educativo de las personas y qué tanta posibilidad tiene para contrastar eso. Las noticias falsas suelen ser atractivas, pegajosas, suelen tener poca evidencia, son fáciles de creer para muchas personas. Y lo otro es qué tan viral se pueden propagar y quiénes son las personas que las están difundiendo. Entonces hay algunos líderes de opinión, incluso presidentes de la República, de repúblicas, que han promovido este tipo de noticias y que pueden ser unas personas que impliquen credibilidad para el público. Listo, es muy importante entender esto que nos menciona la profe María Fernanda, porque esto es lo que se ha denominado también infodemia. Pero bueno,
Ahora pasemos a otro punto, que es el hecho de que hayamos tenido que estar en aislamiento por muchos meses sin ningún tipo de contacto con las otras personas a las que estábamos acostumbrados a ver en nuestra vida diaria. ¿Qué impacto ha tenido esto sobre las emociones de la gente, profe Magnolia? Sí, Sergio. Bueno, los estudios que se realizan sobre la relación entre el afecto, el estrés y el funcionamiento fisiológico, básicamente lo que han encontrado es que el contacto físico es un elemento fundamental para la sensación de bienestar y la sensación, digamos, de cuidado, de sentirse cuidado. En ese sentido, lo que está sucediendo con el aislamiento es que muchas personas, pues que desafortunadamente no tienen la posibilidad de entrar en contacto con sus familiares o con sus seres queridos, porque viven digamos, en ciudades distintas o en lugares distintos, han empezado a experimentar una sensación bastante compleja de describir en el sentido en que necesitan ser tocados por alguien, necesitan que el afecto sea reconocido a través del tacto. Y digamos, esta sensación es importante porque, digamos, lo que se percibe, de hecho, dentro de las consultas por psicología, es que ha tenido un impacto bastante negativo esa ausencia de contacto físico con otras personas. Entonces, lo que estamos, digamos, vivenciando en este momento es que todas aquellas personas que no están o que no estuvieron más bien durante la cuarentena en compañía de sus seres queridos, pues experimentaron esta sensación de falta de contacto físico y la necesidad de ser tocados por alguien, así sea de saludarlo tocándole el hombro o saludarse con los codos, pero esa necesidad de contacto es fundamental, pues básicamente porque el afecto impacta de una manera directa no solo el funcionamiento fisiológico, sino la forma como nosotros percibimos el estrés y cómo lidiamos con el mismo. Este fenómeno que tú nos contabas es lo que se ha denominado por expertos como hambre de piel, ¿verdad? ¿Cómo crees que esto nos vaya a impactar en un futuro en nuestras emociones o en la toma de decisiones? Sí, bueno, digamos que somos una sociedad que está acostumbrada a tener relaciones sociales y sobre todo crear vínculo afectivo a partir del contacto. Esto es fundamental, digamos, en el desarrollo de cada uno de nosotros y estas formas de relacionamiento que ya cuentan menos, digamos, con el contacto físico, implican de alguna manera que nosotros también empecemos a ajustar esas formas de vincularnos al otro. Es decir, que se empiecen a acentuar otros estilos de contacto afectivo y de expresiones afectivas que notablemente van a ser mucho más simbólicas y más verbales, se van a acentuar menos en el contacto y más en la palabra y en lo simbólico. Muchas gracias, profe Magnolia, por esa explicación. Ahora quisiera hablar con la profe Mafe acerca de esta nueva normalidad en la que pasamos, como ya mencionaba, de una sensación de miedo, de incertidumbre, y ahorita todo el mundo parece estar acostumbrado e incluso están relajando las medidas de bioseguridad. ¿A qué crees que se deba esto y cuáles son los comportamientos más frecuentes que empezamos a ver en esta fase de la pandemia? Pues Sergio, el cerebro tiene habituación a las emociones y lo que está demostrando la evidencia es que frente a ese miedo fuerte que sentimos muchos al principio, que hacía que nos cuidáramos mucho y que nos protegiéramos, nos vamos habituando a ese miedo. Y el miedo no siempre es la mejor estrategia de prevención, puede que funcione en un principio, pero no muestra funcionar a largo plazo, como por ejemplo lo que sucede con las propagandas de las cajetillas de las cigarrillos. Al principio puede que te impacte, pero luego tú te habitúas y lo vas superando. Se han relajado las medidas de protección además porque el miedo percibido o el temor percibido tiene que ver con otra cosa y es la percepción de que a mí me va a pasar. Entonces las personas tenemos una tendencia a subestimar el riesgo. Entonces consideramos que eso a mí no me va a pasar, que esto no es tan grave, que la gente está como saliendo, las cosas se están relajando.
Entonces eso hace que para las personas que no tienen suficiente comunicación, que no han tenido suficiente exposición, entonces uno mira, por ejemplo, el personal de la salud tiende a ser un personal que se cuida cuando está teniendo pacientes, pero cuando está en medios sociales, con su familia o con compañeros, tiende a relajarse, incluso personas que tienen un alto conocimiento del virus. Entonces esto tiene que ver, y como le decía la profesora Magnolia, con cómo las emociones nuestras también regulan el comportamiento, y tiene que ver también con cómo nosotros en el tiempo podemos desarrollar estrategias para mantener las medidas adecuadas de protección. El tema, digamos, de relajarse en las medidas, como tú mencionas, por el hecho de ya no ver tantos contagios y poder salir a la calle, es una cosa. Pero en las cifras también hemos visto cientos de muertos. ¿Tú crees que la gente se haya vuelto insensible a estas cifras? Desafortunadamente sí. Ahí pasan dos cosas. Una es que tanta percepción tienen las personas sobre las cifras, y se ha estudiado, y lo que se ve es que si la persona no tiene mucha educación matemática tiende a relativizar la cifra. Cuando tú hablas y pones unos picos, unos topes de cifras, tú dices, por ejemplo, uy, me angustian más de 100 muertos o más de 1000 muertos. Esa sensibilidad también va bajando. Y como no son unos muertos míos, pues tienden a volverse más paisaje que otra cosa. Fíjate que la gente se siente más impactada cuando alguien conocido, cuando alguien de su círculo, incluso cuando alguien famoso fallece, la gente tiende a impactarse más, porque hay una despersonalización en la cifra. Para cerrar, digamos, esta manera en la que la gente interpreta con sus emociones las cifras de contagios y de muertos, hay una pregunta clave. ¿Cómo hacemos que la gente entienda? Que entienda que estamos en una nueva fase de la pandemia, que esto no ha terminado, que no podemos relajar las medidas. ¿Cómo crees que podamos adaptarnos, digamos, a esta sensación y qué ha funcionado en otros países, profe? Pues lo que muestran los estudios sobre comunicación, sobre educación en salud, son varias cosas. Lo primero es, no hay que bajar las medidas, y eso va para todos, eso es lo que nos dicen los epidemiólogos, pero hay una gran responsabilidad de los psicólogos, los comunicadores, los publicistas, los maestros, los vecinos, en transmitir el mensaje. Lo que se ha demostrado es que las personas tienden a creer más, incluso más que a los gobiernos, tiende a creerle más a personas de su comunidad, a lo que te dice, por ejemplo, un deportista, un actor famoso, un sacerdote, un profesor. Entonces, todos los estudiantes de la universidad, por ejemplo, pueden ser líderes de opinión, porque los estudiantes de la universidad son respetados en sus familias y respetados en sus barrios. Los profesores de la universidad somos respetados en nuestros círculos. Entonces, en la medida en que personas que puedan tener credibilidad y puedan tener impacto, y ese pequeño impacto ayuda muchísimo. Otro tema, por ejemplo, la Facultad de Medicina estamos trabajando muy duro el tema de las emisoras comunitarias, en que pueda hablar el vecino, el que está en el barrio, que tenga la posibilidad de preguntar, de responderle de primera mano. No simplemente sacar un afiche, sino esto que estamos haciendo, por ejemplo, con este programa, que es poder contar en términos claros y en términos sencillos para que todas las personas puedan tener la información y la puedan difundir en sus medios. Gracias, profe, por darnos a entender que realmente en pequeñas acciones estamos los agentes de cambio. Y eso es precisamente lo que va a generar esta adaptación y precisamente que los resultados de la pandemia no sean tan tenaces como realmente podrían llegarlo a ser. Para cerrar este programa, le voy a hacer una última pregunta a la profesora Magnelli. Y es, ya hablábamos de que esto cambió definitivamente y marcó a muchas personas. ¿Cómo crees, digamos, que después de la pandemia vayamos a interactuar con los demás, o qué cambios hay, digamos, en esta toma de decisiones y en el manejo que le damos a nuestras emociones? Bueno, Sergio, considero que los principales cambios que se han dado, sobre todo en el tema de emociones, ha sido un aumento sobre las manifestaciones de miedo y preocupación. Que nos va a llevar indudablemente pues a desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento para lidiar con estas. ¿Por qué? Pues porque se han permanecido en el tiempo, digamos que no es que hayan disminuido, pero lo que sí vamos a ver después es un efecto sobre el incremento en casos, digamos, relacionados con la salud mental. Entonces, esa preocupación y miedo son sobre qué? Pues digamos que hay un aumento
considerable sobre esas preocupaciones que nosotros manifestamos acerca de nuestra salud, la salud de nuestros seres queridos, los aspectos financieros también, pues porque sabemos que en el caso colombiano pues ha tenido un efecto notable, las preocupaciones por el trabajo, por la pérdida del mismo, de hecho por el acceso a los servicios de salud. Ha sido algo que ha venido incrementando notablemente y pues que va a generar unos efectos específicos sobre la salud mental. Hay otras conductas también que se han observado y pues se espera se mantengan también en el tiempo, que tienen que ver con las dificultades para conciliar el sueño, para concentrarse. De hecho, lo encontramos mucho en nuestros estudiantes, son dificultades para concentrarse debido a la rumiación cognitiva y a la constante repetición de pensamientos que se relacionan mucho con las preocupaciones que nosotros tenemos. También, digamos, en términos conductuales se observa mucho un aumento de la percepción sobre el empeoramiento de los problemas de salud. Creo que, de hecho, la estrategia que se ha utilizado de que automonitoreemos nuestros síntomas ha colaborado de alguna manera en que nosotros estemos tan activos, tan atentos a esto, que aumentamos esa percepción y concentración sobre los síntomas que se relacionen con cualquier cosa que nos esté describiendo la literatura o de hecho la información que circula sobre los síntomas de COVID. Entonces eso hace que estemos muchísimo más activados, tengamos una tendencia a preocuparnos muchísimo más sobre nuestras condiciones de salud y con ello también pues ha venido un incremento notable de hecho en el consumo del cigarrillo, del alcohol o de otro tipo de sustancias que permiten o que le permiten a las personas, sobre todo a las personas en una franja de edad bastante joven, tener el control de la situación pues les permite también lidiar con esta sintomatología de miedo y preocupación. Entonces, un poco lo que tendríamos nosotros finalizando estas fases, pues es sí un incremento en los casos relacionados con salud mental, pero también se está observando que esas estrategias de afrontamiento han empezado a ajustarse para confrontar y para lidiar la misma situación que está ocurriendo. Ojo, la pandemia no se ha terminado aún. El hecho de que la gran mayoría de sectores económicos estén reactivándose no significa que tengamos que relajar las medidas de autocuidado. Recuerda, no salgas a menos que sea necesario. No te encuentres con más de 6 personas en espacios cerrados. Si sales, usa siempre el tapabocas. Lávate las manos con frecuencia y practica el distanciamiento físico. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, pues muchísimas gracias por esa explicación, profesora Magnolia, y a la profe María Fernanda también muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esto definitivamente nos ha hecho reflexionar en la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Lo que tú mencionabas es que también ha develado, digamos, ciertas desigualdades, por ejemplo, en el acceso a la salud, en condiciones de salud mental, y eso será un tema que profundizaremos pronto en Es Tiempo de Sumar. Por ahora, les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, y a quienes nos sintonizaron, muchísimas gracias por ver Es Tiempo de Sumar. Recuerden que este es un espacio de UN Televisión en alianza con la Facultad de Medicina y no se olviden de compartirnos en todas las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar. Hasta luego.